nosotros somos la sal de la tierra, puede implicar que el mundo está decaído. Por esa razón necesita sal. Este mundo está oscuro. Por esa razón necesita luz. El hecho que el mundo necesita luz presupone que está oscuro, y el hecho que necesita sal presupone que está muriendo, está descompuesto, está en el proceso de descomposición. En medio de este mundo decaído, los creyentes son sal, una influencia preservadora para este mundo. Conservan el mundo al retardar la decadencia, pero también lo preservan en un sentido al promover la justicia. En segundo lugar, la sal promueve la sed. Cuando consumes mucho sal, te da mucho sed. Y esto es lo que significa para ser cristianos, para ser la sal de la tierra. Debemos vivir de tal manera que hagamos que las personas se sienten insatisfechas con los placeres pasajeros del mundo y que tengan sed del Dios vivo. El uso más obvio de la sal, tanto en el mundo antiguo como hoy en día, es para dar ¿qué? Sabor. La sal proporciona sabor. Hace que la comida sepa mejor. Un niño lo dijo bien. La sal es lo que hace que la comida sepa mal cuando no está en ella. Hace que la comida sepa mejor. Apoya este punto de vista, que para mejor deben el reino, por favor, para debe para Dios. Vivimos por el placer de Dios, de hacer una diferencia en el mundo. Y aquí está el problema. Dios es santo. Ustedes lo entonaron hoy en esta mañana conmigo. Santo, santo, santo. El quien es, el quien fue y quien vendrá. Santo, santo, santo. Él es santo. Y de este modo, Dios ha dejado la iglesia en la tierra para ponerle sal, para poder tolerar este mundo pecaminoso. Por supuesto, eso no significa que los cristianos son perfectos. Eso no significa que los cristianos no tengan pecado. Más bien somos personas que hemos experimentado la bondad de Dios en Cristo. ¿Quién aquí no la ha experimentado? ¿Quién aquí no ha experimentado misericordia en gracia? Y como consecuencia vivimos para glorificar a Dios, a disfrutarlo para siempre. La presencia de los cristianos hace que este mundo corrupto sea agradable a la santidad de Dios. Somos la sal de la tierra. Este principio se ilustra a lo largo de la Escritura. ¿Se recuerdan de Noé? ¿Se recuerdan de la historia de Lot? Cómo él rogó al Señor no destruye a Sodoma y a Gomorra. ¿Se recuerda a Pablo en el barco con los marineros paganos? Dios no quitó sus vidas porque allí estuvo un siervo. Y finalmente lo vemos en la iglesia de Jesucristo. Dios no ha destruido este mundo porque todavía está su pueblo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y esta pregunta yo me la he tenido que hacer por meses. Pero estamos viviendo, estamos sirviendo y estamos representando el reino como Cristo nos ha llamado. Piénsalo. El primer punto que me gustaría que lo podamos ver hoy en esta mañana es esto. Jesús describe a sus seguidores como ¿qué? Como la sal de la tierra. Las dos primeras palabras en Mateo 5, versículo 13 es esencial, es crucial para cada uno de nosotros. Escúchalo. Ustedes
son. ¿Escucharon? Ustedes son. Esta declaración es una descripción, no una fórmula. No es un mandato ni una exhortación. Jesús no está desviando a sus seguidores a un comportamiento ideal. Él simplemente está declarando la naturaleza de cada creyente. Tú eres, vosotros sos. Jesús no dice debería ser el sal. Él no promete serás sal. No te manda ser sal. No nos exhorta a actuar como sal. Él no te anima a ser sal. No nos exhorta a orar para que Dios te haga sal. Él afirma, vosotros sos sal. Ustedes son. En esta declaración se asume nuestra función como sal. Pero nuestra naturaleza como sal se explicita. De hecho, es enfático. Tú y solo tú eres la sal de la tierra. El hecho de que Jesús dice, sal es lo que eres, hace un punto importante. Y quiero que me escuchen bien. El Señor considera que quien eres es más importante de lo que haces. ¿Me escucharon? El Señor considera que quien eres es más importante que lo que haces. Y al Señor solo le agrada lo que haces cuando se derive de quién eres. Por lo general, cuando los predicadores usan este pasaje, muchas veces animan a las personas a ir y hacer cosas. Y hacen que sus oyentes hagan la pregunta, ¿qué puedo yo hacer para cambiar el mundo? ¿Qué yo puedo ir a hacer? Usualmente en las conferencias usan este texto. Ustedes son sal, vaya y cambian el mundo. Pero eso no es el objetivo de este texto. Hoy en día estamos demasiado enfocados en lo que hacemos y poco enfocados en lo que somos. ¿Me escucharon? Estamos enfocados en lo que las personas hacen y no nos enfocamos en quiénes son. Cada uno de nosotros debemos preguntar, ¿soy como Cristo? ¿Soy yo como Cristo? Y quisiera ser sincero, en mi propia vida, yo parezco mucho más espiritual de lo que realmente soy. Ustedes me ven aquí predicar y muchas personas glorifican a la persona que predica. Muchas veces he escuchado personas decir, wow, tú eres un siervo de Dios, por solo escuchar un sermón. Pero verdaderamente no saben mis acciones. Muchas veces podemos exaltar a quien toca y exaltar a las personas por cuánto tiempo han servido. Le exaltamos a las personas por lo que hacen. Pero ¿qué son después de hacer las cosas? Vivimos en un mundo que se enfoca en el trabajo. Y quiero decirte, esto no se trata de lo que hago. Se trata de lo que estoy siendo. No se trata de eso, iglesia. Y debemos de parar de exaltar a la persona por lo que hace. Porque hay muchas personas que hacen buenas cosas, pero están podridos dentro. Y vivimos en un mundo que se enfoca en el trabajo y los bienes materiales y no en el carácter de las personas. Dios no está tan preocupado por tus dones. Dios no está tan preocupado por los talentos y las habilidades como los estás usando. Dios está más preocupado por tu santidad, por tu piedad y tu semejanza a ser como Cristo.
Con Dios el carácter precede y predetermina la acción. No soy químico. Ustedes vieron el foto allí en el principio. Jovan, could you put it up real fast? Pero déjeme explicar algo. Pero para la sal hacer sal, tiene que tener ciertas propiedades. Sal tiene que tener sodium, no sé, el sodio, y sal tiene que tener cloruro, así se dice, cloruro. Si tú cambias uno de estos elementos, puede ser algo mejor, pero no será ¿qué? Pero no será sal. No soy químico, yo fallé en chemistry cuando estaba en la universidad. Por esa razón no me gradué de enfermero. Y si quitas uno de esos elementos, puede convertirse en algo diferente, pero ya no es sal. Asimismo, hay ciertas características de que el cristiano no puede quitar ni reemplazar. Jesús describe las características de lo que el cristiano debe de reflejar. Sin embargo, está en el mismo capítulo. Si fueron a la célula, lo escucharon del versículo 3 al 12. Dichosos son, ¿se recuerdan? Dichosos son ¿qué? Los pobres de espíritu. Dichosos los que dependen del Señor. Dichosos los que lamentan, pero no lamentan por tan difícil que es la vida. Dichosos son los que lamentan por el pecado. Cuando pecan contra Dios, Señor, yo he pecado contra ti. Y es un pueblo, los cristianos lloran por el pecado de las personas. El pueblo de Israel lloraba por los pecados de la nación. Dichosos los que lamentan el pecado. Dichosos los mansos, los que son humildes, que no se exaltan, que no se exaltan ellos mismos. Dichosos los que tienen hambre y tienen sed para la justicia. Dichosos los misericordiosos. Dichosos los puros de corazón. Dichosos los pacificadores. Dichosos los que se regocijan en la persecución, especialmente cuando es inmerecida. Ser la sal de la tierra es vivir de tal manera que tu vida haga que el evangelio de Jesucristo sea más atractivo para este mundo perdido. Martin Lloyd dijo algo muy interesante. Él dijo, los cristianos, al ser cristianos, influyen en la sociedad casi automáticamente. De hecho, tú y yo podemos marcar en este mundo simplemente siendo quien tú eres, siendo sal, siendo como Cristo Jesús. Y aquí hay buenas noticias y aquí hay malas noticias. Y primero les daré las buenas noticias. La buena noticia es que Dios usa ¿a qué? A sal. Imagínense si Jesús diría, ustedes son oro, ustedes son plata. La mayoría de nosotros no estaríamos en condiciones de representar el reino de Dios en este mundo. Pero Jesús dijo, ustedes son sal. En su gracia soberana, Dios usa a personas comunes como tú y como yo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29 dice, hermanos, consideran su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. No son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de cuna. Pero Dios escogió a lo que, a lo insensato del mundo para avergonzar a los quienes, a los sabios. Y Él escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos.
También escogió Dios los más bajos y despreciados y lo destituyó a ti, pues y ustedes a usar nosotros es que Jesús dijo para su reino y para su gloria. Es lo que que no haga algo de para su gloria. No es porque no hizo disponible. Puede que tú ya comprando una casa, pero abrir todas las ¿qué dirías al dueño de esa casa? ¿Qué le dirías? ¿Qué dijiste, Marlon? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo quiero los cielos que nosotros no puede y por esa razón tiene que cambiar lo que somos. ¿Y qué somos nosotros? Somos nosotros. Ser ser arrojado y pisoteado de describir a sus seguidores como una dilema. ¿Qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Qué pasa si la sal ya no está salada? La sal es un compuesto estable. Nunca pierde su sabor. Pero los comentaristas explican que la sal hecha en los graneros cerca del mar muerto era en realidad inestable y podría perder su sabor si se adultara con otras sustancias. Y cuando esto sucedía, la sal sería arrojada como inútil y pisoteada bajo los pies de los que pasaban por el camino. Y eso suena interesante. Pero ese tipo de reinterpretación cultural del texto le da a Jesús una protección que no necesita. Jesús intencionalmente usa esta imagen para hacer un punto esencial sobre la influencia del reino que sus seguidores deben tener en este mundo. Y aquí está, la sal es diferente. Para que la sal influya el sabor de la comida, primero debe de tener ¿qué? Un contacto íntimo con ella. Tanto es así que la sal se disuelve y se desaparece a medida que se infiltra en los alimentos. Pero aunque la sal está tan profundamente en la comida, ¿sabes que hay sal en la comida? Porque la presencia del sal hace que la comida tenga un sabor ¿qué? Diferente. Tú puedes saber cuando la comida está salada. Lo puedes distinguir. Pero ¿de qué sirve poner sal en la comida si no distingues diferente a la comida? ¿De qué sirve la sal que no sea diferente? Si la sal se vuelve sin sabor, ¿qué haces? Este escenario está destinado a ser una advertencia divina sobre la gran contradicción y las graves consecuencias del mundo en la vida del creyente. Suponga esto, mi querido hermanos. No sé si alguien ha dejado comida una vez afuera de su casa, afuera del refri. ¿Alguien lo ha hecho? Yo nunca lo he hecho porque no cocino. No sé. Pero suponga que una persona deja accidentalmente un filete, un pedazo de carne
afuera en la cocina, justo antes de irse a vacaciones. Al regresar, sería recibido con un olor espantoso. Seguramente caminaría hacia la cocina tratando de imaginar qué podía causar tal hedor, así se dice, hedor. Y al encontrar la carne, no le culparía al carne por ser un trozo de carne podrida. No diría: carne, por tu culpa. ¿Qué diría el hombre? Él se culparía a él mismo por no conservar la carne en el refrigerador. Desafortunadamente, los cristianos a menudo no somos tan lógicos en nuestra respuesta a este mundo pecaminoso. Hacemos muchos comentarios negativos y desahogamos grandes frustraciones sobre esta sociedad podrida. No sé si me están entendiendo. Pero nuestra cultura simplemente, iglesia, está haciendo lo que viene de forma natural. ¿Se recuerdan en el principio lo que dije? Este mundo está muriendo. Este mundo está oscuro. Por esa razón Jesús dijo: ustedes son la sal y ustedes son la luz. Pero nuestra cultura simplemente está haciendo lo que viene de forma natural. Y por difícil que sea admitirlo, deberíamos de dejar de culpar a los paganos por la decadencia. ¿Por qué la iglesia no está previniendo de forma más eficaz a la decadencia de este mundo? ¿Por qué? Me preocupa que el mayor desafío que enfrentamos en este mundo no es la persecución del mundo. Muchas personas están preocupados. Ya viene el fin del mundo. Ya los cristianos vamos a ser perseguidos. ¿Cuántos pastores están predicando esto? Me preocupa no es que el mundo nos va a perseguir. Sin embargo, ¿se recuerda lo que Jesús dijo en Mateo, versículo 12? Dichosos son los que son ¿qué? Perseguidos y merecidos. Y merecidas, dichosos son. Lo que me preocupa no es que vamos a ser perseguidos. Lo que me preocupa en este momento es que los cristianos vamos a ser como el mundo. Charles Spurgeon dijo esto: creo que una de las razones por las que la iglesia de Dios en este momento actual tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. Ponga el dedo en la llaga de cualquier fase próspera en la historia de la iglesia y encontrará una pequeña nota al margen que dice: en esta era la gente podía ver fácilmente dónde comenzó la iglesia y dónde terminó el mundo. Y da tristeza porque hoy en día no se ve dónde comienza la iglesia y dónde termina el mundo. Estudios muestran que el estilo de vida de los cristianos profesantes se parece al mundo que nos rodea. La única forma en que podemos, iglesia, hacer una diferencia es si nuestras vidas demuestran la diferencia que Jesús hace. El mundo, iglesia, está podrida. ¿Qué más espera? Y esto es clave. Esto es clave para cada uno de nosotros. Importa cómo llevas tu vida. Importa cómo llevo mi vida. Importa cómo lideras a tu familia. Importa cómo tratas a tu vecino.
Importa cómo haces tu trabajo. Importa cómo administras tus posiciones materiales. Importa cómo respondes a las pruebas y a las tentaciones. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que se vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Observe las graves consecuencias de perder la sal, la salinidad. Jesús dice que no sirvo para nada, excepto ¿para qué? Para ser arrojado y pisoteado bajo los pies de la gente. Piénsalo, algunos que pierden su propósito original, se pueden usar todavía por otras cosas. Nosotros cuando terminamos de tomar botellas lo podemos ¿qué? Reciclar. Pero ¿se puede reciclar sal? La sal es inútil. A un rabino de finales del primer siglo le preguntaron cómo se podía volver a hacer que la sal sin sal fuera salada. Y él respondió que hay que salarlo con la placenta de una mula. El problema con esta respuesta es que las mulas son estériles. Pero eso es exactamente el punto del rabino. Además, es la advertencia que el Señor Jesús da a los discípulos. Lucas capítulo 14, versículos 34 al 35 dice, la sal es buena, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿cómo se recuperará su sabor? No sirve para nada. El que tenga oídos, que oiga. Un discípulo que no vive como un discípulo vale tanto como la sal sin sabor o la luz invisible. Jesús nos advierte que no seamos complacientes. Si la sal pierde su sabor, se vuelve ¿qué? Inútil. La sal no puede cambiar su composición química. Pero si el sal pierde sabor, ¿de qué sirve? En los días de Jesús se recuperó mucho sal del mal muerto y se adulteró con diversas sustancias. Y en algún momento la adulteración podría volverse tan pronunciada que la gente descartaría la sal por no tener ningún valor. El peligro por la iglesia de hoy es que está tentada a dar demasiada credibilidad a los valores generados por el mundo y muy poco a los valores que se encuentran en la Biblia. Sabes, nosotros vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis y vemos dentro de las iglesias algunos de los problemas. Y yo leí algo muy interesante y que me llamó mucho la atención. Alguien dijo esto: para saber qué dirá la iglesia en 5 años, simplemente escucha con lo que el mundo está diciendo hoy. ¿Entienden? Si quieren saber lo que las iglesias van a estar predicando dentro de 5 años, solo comiencen a escuchar las noticias de hoy. ¿Cómo ha cambiado nuestra cultura, no? ¿Cómo ha cambiado los mensajes de hoy en día? Los valores. Pero ¿de quién es responsable?
de la iglesia. ¿Qué diríamos en 5 años? Y esto no es para condenar a ninguna persona, pero ¿qué diríamos cuando las iglesias ya están diciendo que el hombre con hombre se puede casar, mujer con mujer? ¿Qué diríamos? La iglesia siempre está en peligro de permitir que el mundo le infiltre cuando no estamos en la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, cuando dejamos que el mundo nos dice a nosotros cómo debemos de vivir, dejamos de ser sal y nos volvemos, déjame decirte, bueno para nada. Cuando el mundo nos dice a nosotros cómo debemos de vivir, cuando es la iglesia que debe estar diciendo al mundo cómo debe de vivir. Y no por lo que decimos, pero por lo que dice la palabra. Joshua Harris, en su pequeño libro Stop Dating the Church, enumera 10 cosas que debes de tener en cuenta al buscar una iglesia para congregarse. Y la 9ª pregunta que él hace me llamó mucho la atención. Y él dijo esto, y escuchen, debes de buscar una iglesia, o debes de hacer esta pregunta: ¿es esta una iglesia que está dispuesta a echarme? ¿Escucharon? ¿Es esta una iglesia que está dispuesta de echarme? Esto puede parecer un factor severo que le haría evitar a una iglesia para muchas personas. Pero ese es el tipo de iglesia que deberías de estar buscando. Y déjeme explicar. Cuando una persona dice ser cristiana y vive de una manera que contradice abiertamente todo lo que significa ser un discípulo de Cristo, la responsabilidad de una congregación fiel es comenzar el proceso de sacar a esta persona de la membresía y tratarla como un incrédulo, con la esperanza de que él o ella se arrepienta y finalmente sea restaurado. Ahora, eso puede escucharse fuerte, puede parecerle poco amoroso, pero lo que realmente es desamor es que una persona vive de una manera que contradice el camino de Cristo sin arrepentimiento. Y esto es una iglesia que le permite pensar que está bien con Dios cuando no es así. Iglesia, déjame decírtelo tal como es. Si yo estoy mal, yo prefiero estar sentado. Simple. Debemos llamar pecado por lo que es pecado. Y no decirle a las personas, tú vives tu vida. Porque si eres un cristiano, no vives tu vida como quieres vivir. Tú vives tu vida conforme a la palabra de Dios. Y si tu vida está en contra, si es una contradicción contra la palabra, la pregunta debe de ser, ¿eres un cristiano? Y esto es algo esencial para cada uno de nosotros. Iglesia, entendemos. Si amamos uno al otro, no juzgamos a la persona, pero sí llamamos la atención conforme a la palabra de Dios. Y tratamos de restaurar la persona conforme a la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve llamarte cristiano si no vas a vivir conforme a la palabra de Dios? No es amor decirle a las personas, eres un cristiano, si estás en pecado. Eso no es amor. Si tú sabes que tus hijos están en el mal camino, ¿qué harías?
corregirle, ¿no? Llevarlo de regreso al camino correcto. El amor no es dejarlo seguir yendo, es regresarlo. Permítame cerrar con unas palabras para aquellos de ustedes que no han decidido aún seguir a Jesús, y a otras palabras para los creyentes. Si usted aún no ha dedicado a seguir a Jesucristo, y quizás la razón sea por la forma en que has visto vivir a los cristianos, y hayas escuchado decir, como siempre he escuchado, la gente de la iglesia es simplemente hipócrita. Déjenme decirles que Jesús no es hipócrita. Y mientras que Jesús dice quién Él es, y mientras sea quien Él dijo ser, y que es, y mientras que haya hecho lo que dijo que hizo, Jesús es digno de tu confianza. Él es digno de tu amor y Él es digno de tu adoración. Él es digno de tu servicio y Él es digno de tu obediencia. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declara: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tú no llegas a Dios por las personas a tu alrededor. Tú llegas a Dios por medio de solo Jesucristo. Y tú no vives tu vida conforme a nadie aquí. Tú vives tu vida conforme a la imagen de Cristo. Y eso es lo que Jesús dice: mírame a mí. A diferencia de la sal, demasiado de Jesús no te enfermará. Al contrario, se vuelve más dulce a medida que pasan los días, cuando comienzas a tener más de Jesús. Pero una palabra para los creyentes: Jesús advierte a sus seguidores sobre las consecuencias de no ser la sal de la tierra. Las graves consecuencias son que no podrá influir a otros para el reino. De hecho, ocurre todo lo contrario. Te echarán y te pisotean bajo los pies de la gente. Pero observen algo, que son las personas las que te rechazarán, pero no Jesús. Si no logras ser lo que Dios te llama a ser, te robas la oportunidad de ser una influencia piadosa en la vida de los demás. Y es posible que la gente no quiere tener nada a ver contigo, pero eso no significa que Dios te tratará así. Yo dije que el sal no puede perder su ¿qué? Su sabor. Pero si el sal pierde su sabor, Dios puede restaurar. Dios puede hacer cosas que el humano no puede hacer. Y es posible que la gente no quiere tener nada que ver contigo, pero eso no significa que Dios te tratará así. Dios se especializa en usar personas que no sirven para nada. Y el sal que no es sal, no sirve para nada, y Dios te puede usar. El énfasis de este texto no es la advertencia, es la vocación. Eres la sal de la tierra. Y el mensaje del texto es que el Señor ha puesto un llamado a tu vida, y el Señor cree en ti. Él te ha llamado a ser sal de esta tierra. Tú y yo somos sal. Y el Señor quiere usarte y puede usarte. Inclinen sus rostros y vamos a orar. Dios, tú eres grande. Y Señor, tú usas, Padre, las cosas simples, sin mucho valor, para cosas grandes.
Padre, que esto sea una advertencia a nosotros. Esto no se trata de hacer cosas grandes, no. Esto no se trata de obras. Esto se trata de tener un encuentro con el Dios vivo. Y cuando tengamos este encuentro con el Dios vivo, seremos diferentes que el mundo. Seremos diferentes. Y podríamos, y las personas a nuestro alrededor podrían ver la diferencia, porque somos sal. Tenemos un diferente sabor, tenemos una diferente textura, tenemos una diferente estilo de vida. En lo que yo ruego, Señor, es que tu pueblo, en tu iglesia, seamos firmes en tu palabra. Mientras el mundo se está decayendo, tu palabra es vida. Y que tu iglesia esté firme en lo que cree. Que esté firme sobre la roca. Que tu iglesia esté firme y llenos de tu espíritu. Oh Dios, ¿qué podemos esperar de este mundo? Pero nosotros somos la sal. Como dijo Pablo en Corintios, nuestras vidas es una carta abiertas para todos a leer. Oh Señor, ayúdanos a entender eso. Dichosos son los puros de corazón. Los dichosos son los pobres de espíritu. Dichosos son los que lamentan. Dichosos son los mansos. Dichosos son los puros de corazón. Dichosos los que tienen hambre y sed por la justicia. Dichosos son los que sufren la persecución inmerecidas. Dichosos son los misericordiosos. Padre, que el mundo puede ver hombres y mujeres dichosos que reflejan tu espíritu, que reflejan tu semejanza, que reflejan al Dios que cambió nuestras vidas. Padre, tú eres digno de todo. Y ruego en esta mañana que tu pueblo y yo entreguemos nuestro todo a aquel que es digno de todo. Úsanos, Padre, completamente para tu reino. Y gracias, oh Dios, por tu inmensa misericordia. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos.